Mi prometida no quería casarse conmigo por amor, quería controlar mi herencia. Descubrí que falsificó mi firma para vender el viñedo de mi abuelo a mis espaldas. No pensé que el olor a uva fermentada pudiera darme náuseas alguna vez. Crecí con ese olor metido en la piel. Mi abuelo decía que era el perfume de la paciencia. Tierra húmeda, madera vieja, mosto, sol, tiempo. Para mí, durante 36 años, el viñedo familiar fue eso mismo. Paciencia convertida en paisaje. Trabajo convertido en herencia. Me llamo Adrián. Tengo 36 años y soy ingeniero agrónomo. Durante años trabajé fuera de mi pueblo, asesorando fincas ajenas, viñedos ajenos, proyectos ajenos, mientras posponía volver al lugar donde de verdad quería estar. El viñedo San Jerónimo, a las afueras de Haro, perteneció a mi abuelo Tomás, luego a mi padre por poco tiempo, y finalmente pasó a mí cuando mi abuelo murió, y dejó muy claro, en testamento, que la tierra debía quedarse en manos de alguien que la conociera y la respetara. Ese alguien, según él, era yo. Mi padre jamás me perdonó ese detalle, aunque fingió que sí. Mi hermana Irene tampoco lo llevó bien, porque estaba convencida de que todo lo familiar debía repartirse a partes iguales, aunque ella nunca había pasado una mañana de vendimia ni una noche arreglando tuberías rotas en invierno. Aún así, con el tiempo, todos aceptaron la realidad. O eso creí. Hace 2 años volví definitivamente al pueblo para hacerme cargo del viñedo. No era una finca gigantesca ni una joya millonaria como las que salen en revistas, pero tenía nombre, historia, una bodega pequeña y 30 hectáreas de cepas viejas bien cuidadas. Suficiente para vivir, crecer y sentir que mis manos servían para algo que importaba. Un año después conocí a Clara. Clara llegó a mi vida como llegan algunas tormentas, con elegancia, sin ruido al principio y con promesa de aire nuevo. Tenía 31 años, era de Logroño, trabajaba en marketing para una distribuidora de vinos premium y sabía exactamente qué decir para que cualquier proyecto sonara más grande, más limpio y más rentable. Nos conocimos en una feria del vino. Ella se acercó a mi stand, probó un tempranillo reserva de una añada muy difícil y en vez de hacer esos comentarios vacíos que hace la mayoría, me dijo: «Este vino sabe a alguien que decidió no rendirse». No me enamoré ahí mismo, pero casi. Durante meses fue fácil quererla. Era lista, ambiciosa, guapa sin esfuerzo. Y sobre todo, parecía admirar de verdad lo que yo había construido. Me escuchaba hablar de injertos, de barricas, del equilibrio entre tradición y ventas, y no ponía esa cara de aburrimiento amable que ponían tantas otras personas. Al contrario, Clara hacía preguntas, tomaba notas mentales, veía potencial. Yo llevaba tanto tiempo rodeado de gente que despreciaba el campo o lo romantizaba sin entenderlo, que encontrar a una mujer capaz de mirar un viñedo y ver negocio, historia y futuro al mismo tiempo me pareció una señal. A los 8 meses, se mudó conmigo a la casa principal de la finca. A los 14 meses nos comprometimos. Si me preguntan hoy en qué momento empecé a perder el control, diría que fue exactamente el día en que empecé a confundir interés con lealtad. Al principio, Clara se limitaba a ayudar con la parte comercial. Rediseñó etiquetas, mejoró la web, movió contactos, consiguió reuniones con 2 restaurantes importantes de Bilbao y un distribuidor de Barcelona. Las ventas subieron. Yo estaba orgulloso de ella y, siendo honesto, agradecido. Toda mi vida había sabido cultivar uvas, pero vender una historia alrededor de una botella era otro oficio. Clara sabía hacerlo. Luego empezó a hablar de expansión. «Adrián, tienes un activo dormido», me decía mientras cenábamos revisando facturas. «Esta tierra vale muchísimo más de lo que produces con ella. No digo que la vendas entera, digo que pienses en grande. Eventos, experiencias, hotel rural,
Inversión externa. Dejar de pensar como agricultor y empezar a pensar como propietario. No me molestaba que fuera ambiciosa. Me molestaba un poco el tono, ese dejar de pensar como agricultor, como si trabajar la tierra fuera un defecto. Pero la dejaba pasar porque el balance general era bueno. Ganábamos más. Teníamos planes. Íbamos a casarnos en septiembre. Todo parecía moverse hacia adelante. Mis dudas reales empezaron con una conversación que tuvo con mi padre, sin mí. Mi padre, Julián, nunca fue un hombre de fiar en cuestiones de dinero. No era un criminal ni un loco, solo uno de esos tipos encantadores que siempre están a una mala decisión de caer en una deuda nueva. Había tenido pequeños negocios, varios fracasos y una capacidad casi artística para justificar cualquier cosa con frases sobre oportunidades. Cuando yo heredé el viñedo, él dijo que le parecía bien, que ya estaba cansado de ese tipo de vida, pero cada tanto soltaba alguna indirecta amarga, que si a él también le correspondía algo, que si mi abuelo había sido injusto, que si yo me creía mejor que el resto. Por eso me sorprendió que Clara se llevara tan bien con él. Una tarde, regresé antes de una visita técnica a la parcela oeste y los encontré a los dos en la terraza, hablando bajo y mirando planos catastrales. En cuanto me vieron, Clara sonrió demasiado rápido y mi padre dobló los papeles. ¿Qué hacen?, pregunté. Nada. Tu padre me estaba contando la historia de la bodega vieja, dijo ella. No parecía una respuesta completa, pero lo dejé pasar. Esa misma noche le pregunté, ¿desde cuándo hablas de la finca con mi padre? Clara se encogió de hombros. Desde que entendí que tú no me cuentas todo. Alguien tenía que explicarme ciertas tensiones familiares. No me gustó la respuesta, pero me sentí culpable. Era cierto que yo evitaba hablar mucho de mi familia. Irene llevaba meses insistiendo en que vendiera una parte del terreno para no quedar atrapado toda la vida allí. Mi padre seguía pidiéndome préstamos cortos que luego olvidaba devolver, y yo no quería meter toda esa basura en la relación. Así que pedí perdón por haber sido reservado. Qué fácil me lo puso. Con el tiempo, Clara se volvió más insistente. Ya no hablaba solo de hacer crecer la marca. Hablaba de liquidez, de reposicionamiento, de alianzas estratégicas. Usaba términos bonitos para ideas simples. Vender parte del patrimonio, endeudarse fuerte o dejar entrar a gente que yo no conocía. Yo siempre le decía que no. No porque fuera un romántico de los viñedos. No porque quisiera vivir pobre y noble entre barricas, sino porque la finca estaba sana, sin hipotecas, sin socios, sin prisa. Había costado generaciones llegar a ese punto. Mi abuelo me lo repitió hasta el cansancio cuando yo era chico. Un viñedo no se vende para vivir mejor una temporada. Se cuida para que nadie tenga que mendigar la siguiente. Clara sonreía, me besaba y decía que lo entendía. No lo entendía. 3 meses antes de la boda, aparecieron los primeros documentos raros. Yo siempre fui ordenado con el papeleo. Escrituras, registros, seguros, contratos de suministro, nóminas temporales. Todo estaba archivado en un despacho que antes había sido la oficina de mi abuelo. Clara no solía tocar nada de allí, salvo las carpetas de ventas. Por eso me extrañó ver un día, entre los recibos del banco, una solicitud impresa para una valoración urbanística parcial de la parcela sur. No la había pedido yo. Asumí que sería publicidad o un error administrativo. La rompí y seguí. 2 semanas después me llamó una mujer llamada Verónica, de una consultora inmobiliaria de Zaragoza, preguntando si podía confirmar una reunión para visitar los sectores con mayor potencial de recalificación. Le dije que se había equivocado de número. Ella se quedó callada un segundo y respondió: ¿No es el señor Adrián Santamaría? Tengo este contacto como titular y a la señorita Clara Muñoz como enlace complementario. Sentí una incomodidad rara en la nuca. Soy Adrián.
Pero no he pedido ninguna visita. La mujer dudó. Entiendo. Entonces revisaré internamente. Disculpe las molestias. Colgué y fui directo a buscar a Clara. Estaba en la cocina, trabajando con el portátil. ¿Has dado mi número a una consultora inmobiliaria? Ni siquiera se asustó. Esa fue mi primera pista real. Sí, pero no es lo que piensas. Siempre es exactamente lo que pienso cuando alguien responde así. Me explicó, con una calma calculada, que solo estaba recabando información por si algún día queríamos contemplar opciones, que no había firmado nada, que le parecía irresponsable no conocer el valor real de nuestros activos si nos íbamos a casar, que una esposa con visión no era una amenaza, sino una ventaja. Lo dijo también que casi me convenció de que yo estaba exagerando. Casi. Le dejé claro que no quería ni estudios, ni llamadas, ni opciones, que el viñedo no estaba en venta, en parte ni entero, y que no me gustaba nada que moviera mi nombre sin avisarme. Discutimos. No una pelea escandalosa, pero sí una de esas discusiones en las que, al final, una persona pide perdón con palabras y la otra nota que no hay arrepentimiento real detrás. Clara me abrazó. Me dijo que había cruzado una línea por entusiasmo, no por mala fe. Yo quise creerle, porque cuando uno está a 3 meses de una boda, no quiere empezar a llamar intuición a lo que le arruinaría la vida. La siguiente alarma vino de mi notario. Se llama Federico y llevaba años trabajando con mi abuelo antes de trabajar conmigo. Un hombre seco, minucioso, de esos que jamás hablan de más. Me llamó un jueves a las 6:30 de la tarde. Adrián, cuando puedas, necesito confirmar contigo una documentación. ¿Qué documentación? Una autorización preparatoria relativa a la segregación de una parte de San Jerónimo. Se me heló el cuerpo. Yo no he autorizado nada. Hubo un silencio corto. Eso pensaba. Por eso llamo. Conduje hasta su despacho en 20 minutos que todavía recuerdo como si hubiera ido dentro de un zumbido. Federico me recibió con un expediente abierto y una expresión que no le había visto nunca. Disgusto personal. Había una copia escaneada de mi DNI, una autorización para iniciar el proceso de segregación y preacuerdo privado de venta de casi 9 hectáreas de la parcela sur a una sociedad llamada Horizonte del Ebro, SL, representada por un tal Esteban Llorente. La firma al pie pretendía ser la mía. Era una muy buena imitación, no lo suficiente. La primera sensación no fue rabia, fue confusión pura, como si mi cerebro se negara a colocar la única pieza posible en el tablero. ¿Quién trajo esto?, pregunté. Federico me miró por encima de las gafas. Tu prometida. Dijo que venía en tu nombre, que estabas fuera en una cata técnica y que querías adelantar trabajo. Pero había cosas que no me cerraban. La prisa, el tipo de operación y, sobre todo, la firma. No supe cuánto tiempo estuve sin hablar. ¿Dijo algo más? Que ya habíais hablado en familia, que incluso tu padre veía la operación con buenos ojos. Eso me aclaró algo y me hundió más. Mi padre. No quise montar un escándalo allí mismo. Federico me sugirió 2 cosas. Primero, que no confrontara sin antes asegurar toda la documentación legal real del viñedo. Segundo, que revisara si existían otros movimientos iniciados por fuera del circuito notarial. Esa noche no volví a la finca. Fui a un hotel de carretera y me quedé sentado en la cama, mirando mi teléfono mientras Clara me escribía mensajes normales. Que si iba a cenar, que si compraba pan para el desayuno, que si no olvidara revisar la entrega del corcho el viernes. Normalidad quirúrgica. No respondí. A las 11:30 me llamó mi hermana Irene. Papá está aquí hecho una furia, soltó sin saludo. ¿Qué pasó? No le respondí enseguida. ¿Tú sabías algo de una venta de la parcela sur? Silencio. Luego un suspiro. Adrián,
Yo sabía que Clara estaba explorando opciones, pero pensé que era contigo. Papá dijo que al fin habías entrado en razón. Ahí lo tuve claro. Llevaban tiempo hablándolo. ¿Desde cuándo? No lo sé. Semanas, quizá más. Mira, no te pongas así. Quizás solo quería ayudarte. Esa tierra sola no vale tanto como desarrollada. Y tú siempre has sido ¿qué? Muy sentimental. Corté la llamada. No dormí. A las 7 de la mañana fui al banco. A las 9, al registro. A las 11, a ver a Federico otra vez con una abogada mercantil que me recomendó él mismo, Nuria Salcedo. Una mujer fría, impecable y maravillosamente poco impresionable. En menos de 2 horas ya sabíamos bastante. Clara había intentado mover la operación por varios frentes. Valoraciones, contactos urbanísticos, borradores de compraventa privada. Todo a espaldas mías. Todo aprovechando copias de documentación a las que tenía acceso en casa. Y entonces apareció el detalle más revelador. La sociedad compradora, Horizonte del Ebro, SL, no era un gran grupo inversor ni un promotor ajeno. Era una empresa creada apenas 3 meses antes, con un administrador único que actuaba como testaferro y una cadena de participación que, rascando un poco, terminaba conectando con el hermano de Clara. No estaba vendiendo por nosotros, me estaba vendiendo a mí, a los suyos, barato, rápido y en secreto. Cuando Nuria me lo dijo, sentí una mezcla de humillación y lucidez tan brutal que por primera vez dejé de hacerme preguntas blandas. Ya no era ¿por qué haría esto? Era ¿cómo vamos a detenerla y probarlo todo? No quise volver a casa de inmediato. Clara me llamó 14 veces. Luego empezó a escribir preocupada, luego molesta, luego ofendida. A la llamada 15 contesté. ¿Dónde estás?, preguntó. Llevo desde anoche sin saber de ti. En un sitio donde la gente no falsifica mi firma. El silencio del otro lado fue tan largo que me confirmó más de lo que cualquier confesión habría logrado. Adrián, deja de decir estupideces. Estuve con Federico. Respiró hondo. Entonces ya te llenó la cabeza de paranoia. Sabía que ese hombre nos iba a dar problemas. No digas nos como si esto fuera compartido. Cambió de táctica. Vale. Sí. Moví unos papeles, pero solo para adelantarnos. No era una venta final. Era una estructura, una manera de proteger el activo antes del matrimonio. Casi me reí. Protegiéndolo en nombre de tu hermano, otra pausa. No lo entiendes porque no sabes negociar en el mundo real. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentir dolor amoroso. Se convirtió en otra cosa, en una claridad helada. Voy para casa, dije. No toques un solo papel más. Cuando llegué, Clara estaba sentada en la cocina, maquillada, erguida, con un café intacto delante, como si quisiera representar compostura. Lo primero que noté fue que había recogido del salón las carpetas que solían estar allí. Lo segundo, que mi caja de archivo del despacho estaba mal cerrada. No entres en modo víctima, fue lo primero que me dijo. Si quieres gritar, grita, pero deja de fingir que esto fue una traición romántica. Fue una decisión financiera. Esa frase todavía me da asco. No grité. Me senté frente a ella y le pedí que hablara. Lo hizo. Y eso fue lo peor. Me explicó que me quería, que quería casarse conmigo, que en ningún momento planeó dejarme sin nada. Según ella, la parcela sur estaba infrautilizada y venderla a través de una estructura cercana era una manera de evitar que yo me negara por orgullo, para luego recomprar participación conjunta una vez se calmara el asunto. Dijo que con ese dinero podríamos modernizar la bodega, tener liquidez, entrar en otro nivel, que yo era brillante para cultivar, pero pésimo para multiplicar patrimonio, que alguien tenía que tomar decisiones difíciles.
¿Y falsificar mi firma te pareció una decisión difícil pero razonable? Era temporal. Eso no significa nada. Significa que pensaba solucionarlo, estalló. Siempre conviertes todo en un drama moral. Esto es por nuestro futuro. La miré durante varios segundos. No. Esto es por tu idea del futuro. Y tu idea me deja sin propiedad y sin voz. Ahí empezó a llorar. No como una mujer rota, sino como una persona furiosa porque el guión dejó de funcionar. Dijo que había sacrificado mucho por venir a vivir al pueblo, que sin ella yo seguiría vendiendo vino con etiquetas viejas a 4 restaurantes locales, que había hecho más por el viñedo en un año que mi familia en décadas. Puede que en una parte tuviera razón. Eso era lo perverso. Te ayudé a crecer, dijo. ¿Y esto es lo que haces? ¿Tratarme como una delincuente? No te trato como una delincuente. Te trato como alguien que cometió un delito. La abofetada no me la dio con la mano, me la dio con la mirada. Si haces pública esta basura, me hundes. Yo me levanté. Tú ya decidiste hundirte cuando firmaste por mí. Le pedí que se fuera ese mismo día. Se negó. Dijo que esa casa también era su hogar, que faltaban 11 semanas para la boda, que no se podía deshacer una vida por un mal paso. Llamé a Nuria delante de ella. Nuria me dijo 3 palabras. No discutas más. Luego me explicó lo necesario para formalizar una prohibición de representación, bloqueo registral preventivo y denuncia documental. También me recomendó no quedarme a solas, sin testigos, ni entregar información de más. Al escuchar la palabra denuncia, Clara se puso blanca. Mi padre llegó 1 hora después. No lo llamó la policía, lo llamó ella. Entró en mi cocina, comportándose como si yo fuera un adolescente exagerado. ¿De verdad vas a montar este circo por una oportunidad de negocio? Yo ya ni siquiera sentí sorpresa. ¿Cuánto te prometieron? No respondió. Mala señal. Papá, ¿cuánto? Se pasó una mano por el pelo. No era por mí, era por ti. Clara entiende el valor de moverse. La parcela sur no afecta el corazón del viñedo. Y con ese dinero podrías hacer mucho. ¿Vendiendo a su familia por debajo del valor real? Él evitó mirarme. Eso bastó. Sal de mi casa, le dije. No me hables así. Tú vendiste la herencia del abuelo por una promesa ajena y todavía quieres autoridad. Clara intervino entonces, intentando empujar la conversación hacia el terreno emocional. Que si todos estaban cansados, que si yo estaba reaccionando mal, que si mi padre solo quería ayudar, que si lo sensato era sentarnos con números y no con acusaciones. Abrí la puerta de la calle y señalé hacia afuera. Mi padre se fue primero, insultándome en voz baja. Clara se quedó quieta un momento. Si das este paso, no hay vuelta atrás, me dijo. Exacto. Se marchó esa tarde con 2 maletas, su portátil y una expresión de incredulidad pura, como si todavía pensara que en 2 días yo cedería por vergüenza, por amor o por costumbre. No cedí. La semana siguiente fue un infierno administrativo y una bendición moral. Nuria se movió rápido. Se presentaron escritos, se dejó constancia formal de la falsificación, se activaron revisiones sobre la sociedad compradora y se solicitó inmovilización de cualquier intento de operación relativa a la parcela sur. Federico entregó su testimonio. La consultora de Zaragoza confirmó correos donde Clara se hacía pasar por representante autorizada. Y mejor aún, apareció un intercambio con su hermano donde hablaban de cerrarlo antes de que Adrián vuelva a dudar. No era impulsivo, era planificado. Mi madre intentó mediar. Me llamó llorando, pidiendo discreción, diciendo que estas cosas se arreglan en familia. Mi respuesta fue simple. Lo familiar terminó cuando empezaron a hacer negocios a escondidas con lo que no les pertenecía. Irene, en cambio, eligió bando rápido.
Me escribió un mensaje kilométrico diciendo que Clara quizás se había equivocado en el método, pero no en el fondo, que yo era incapaz de evolucionar. Que el abuelo no me dejó la finca para momificarla, que nadie me iba a querer si seguía casado con la tierra antes que con las personas. No le respondí. Las noticias empezaron a correr por el pueblo una vez que Clara dejó de pasar por la finca y algunas reuniones comerciales se cancelaron. En lugares así, el silencio solo existe hasta la primera copa de vino. Yo odiaba la idea de convertirme en tema de conversación, pero curiosamente, me importó menos de lo que esperaba, porque al menos esta vez no era yo el que estaba mintiendo. 2 semanas después, Clara pidió verme, no a través de un abogado, directamente. Acepté solo porque Nuria me recomendó escuchar si aparecía una propuesta útil o una confesión práctica. Nos vimos en una cafetería de Logroño, a plena tarde. Ella llegó impecable, más delgada, sin anillo. Parecía triste, pero ya no sabía leerla. «No quiero que esto termine así», me dijo apenas se sentó. «Ya terminó. No me refiero a nosotros, me refiero al escándalo, a la denuncia. Adrián, todavía podemos resolverlo». «¿Cómo?». Sacó una carpeta. Había un acuerdo privado preparado. Ella se comprometía a reconocer por escrito que actuó sin autorización, a retirarse de cualquier gestión sobre el viñedo y a renunciar a futuras reclamaciones económicas vinculadas a la relación. A cambio, yo retiraría toda acción penal y mantendría confidencialidad. Lo leí despacio. «¿Y tu hermano?». «Fuera». «¿Y mi padre?». Apretó los labios. «Tu padre cometió la estupidez de confiar en mí, no al revés. Hasta en ese momento seguía repartiendo culpas como si negociara descuentos». «No», le dije cerrando la carpeta. «No firmó esto». Ella parpadeó. «¿Prefieres destruirme?». «Prefiero que haya consecuencias». «Consecuencias ya hay. Perdí mi trabajo. No sentí nada al oírlo. Lo lamento por la parte humana, no por la legal». Y entonces me dijo la verdad